El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta. Crece. Programa en el que a través del conocimiento de estrategias mentales lograrás una transformación que te lleve a un equilibrio de todos tus sentidos. Te acompaña en esta hora psicóloga Marcia del Callejo. Iniciamos. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en nuestro programa Crece, con el tema distorsiones del pensamiento. A mí me parece que este tema es muy interesante y muy importante para que podamos detectar cómo estamos distorsionando nuestro pensamiento, que finalmente estas distorsiones nos van a causar problemas y nos van a además de problemas, inclusive enfermedades. Por lo tanto, vamos a explicar qué son estas distorsiones del pensamiento y el término como distorsiones cognitivas lo acuña Aaron Beck, que es el que nos da los fundamentos de la psicología cognitiva. Y estas distorsiones cognitivas son malos hábitos de pensamiento que tenemos constantemente y que creemos que son reales, pero en realidad lo que estamos haciendo son interpretaciones falsas de lo que estamos percibiendo. Por lo tanto, sí es importante que podamos darnos cuenta cuando estamos cayendo en estas distorsiones. Hay varias, en este programa vamos a comentar algunas, las que nos den tiempo y sobre todo las más importantes y las más frecuentes. Y sí es cierto que sí interpretamos las cosas pues prácticamente desde que somos chiquitos, ¿verdad? Desde que somos pequeños vivimos una experiencia y esa experiencia pues la interpretamos y de ahí sacamos conclusiones. Por lo tanto, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que estamos distorsionando? Bueno, pues cuando la consecuencia de lo que pensamos nos traen problemas, nos traen dificultades, nos enreda, no nos da claridad y entonces ahí es donde no estamos percibiendo las cosas correctamente. Por lo tanto, tenemos que considerar que lo importante en sí no son las situaciones por sí mismas, sino lo que realmente importa y lo que nos impacta es la forma en que nosotros interpretamos esa experiencia, esa situación, ese suceso, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo quedo en verme con alguien, pues ya sea con mi pareja o con una amistad o inclusive con un cliente y pues yo estoy esperando a esta persona y esta persona no llega y a lo mejor pasan 10 minutos, 15 minutos, media hora y bueno, pues no resulta, no simplemente no llega. Yo puedo estar imaginando, porque finalmente yo estoy creando una historia de que pues le pudo haber pasado algo, qué sucedió y si empiezo a creer que algo malo le sucedió a esta persona, pues yo voy a empezar a tener angustia, voy a tener inquietud, me voy a empezar a sentir mal. O a lo mejor yo puedo pensar, si es un cliente, pues que no le interesa pues lo que vamos a hablar o simplemente no se va a dar el objetivo de por ejemplo, de la venta o la compra. O si es una amistad, es que pues no le intereso, o si es mi pareja, es que no le importo, nunca me toma en cuenta. O sea, yo puedo empezar a crear toda una historia y empezar a interpretar una serie de cosas que finalmente a lo que me van a llevar pues es a sentirme muy mal, a
a enojarme con la otra persona. Y bueno, aquí la propuesta es que en lugar de seguirme creando toda una historia que me va a hacer muchísimo daño tanto a mí como con la relación con la otra persona, pues yo podría comprobar lo que está pasando, ¿no? Como llamar por teléfono y decir, ¿qué pasa, no? O sea, estoy esperando, ¿qué sucede? Y así puedo corroborar y dar la oportunidad de que la otra persona me explique, me diga cuál es el motivo de su retraso, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo podemos complicarnos la vida verdaderamente y cómo en base a una situación puedo yo verdaderamente sufrir o pues tranquilizarme, decir, bueno, voy a llamar. Si logro contacto con la persona, bueno, pues entonces ya me explica y ya sé verdaderamente lo que está sucediendo. Si no me contesta, pues bueno, yo también tendría que como parar, dejar de interpretar y decir, bueno, pues tiene que haber algún motivo por lo cual no llegó mi pareja, mi amigo o el cliente, y mejor pues me voy a hacer otras cosas, otras actividades, y cuando tenga oportunidad de saber qué pasó, pues bueno, ya llegaré a una conclusión, ¿sí? Pero si yo estoy anticipándome y estoy distorsionando las cosas, bueno, pues seguramente me voy a sentir muy mal. Entonces, sí, de repente nos podemos basar en cosas irreales, pero que creemos que son ciertas. Entonces hay que pararnos y hay que reflexionar y decir, a ver, esto que yo estoy pensando, ¿cómo me estoy sintiendo? O sea, ¿qué me está sucediendo? ¿Me está generando angustia? ¿Me estoy sintiendo mal? ¿Estoy bajando mi autoestima? Entonces, si yo empiezo a hacer toda esta serie de preguntas, bueno, es como voy a poder detener lo que estoy pensando y también darme cuenta si estoy distorsionando o no la realidad. Vamos a empezar con las primeras distorsiones cognitivas. A ver, vamos a hablar de la hipergeneralización. Esta distorsión es muy común porque existe la tendencia a, como el nombre lo dice, a generalizar, a decir todo, siempre, nunca, nada, ¿sí? Entonces puedo decir, es que nadie me quiere, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿por qué es una distorsión? Porque no es una realidad. Si yo te pregunto, bueno, tú sientes que nadie te quiere, ahora dime quién sí te quiere, ¿no? Y siempre hay alguien que sí te quiere, ¿no? Me vas a decir, no, pues sí, pues mi mamá, ¿no? O, pues mi amigo, ¿no? Pues mi perrito, ¿no? Entonces, sí es muy importante decir, a ver, ¿cómo? ¿Es nadie? No, bueno, específicamente tal persona, pues ha mostrado que no me quiere, ¿sí? Por tal situación, porque muchas veces a lo mejor yo digo, mi pareja no me quiere porque no me hace caso, y a lo mejor esto no es tan real, ¿sí? A lo mejor no me hace caso, pero aquí no tiene que ver con el amor, o sea, sí me quiere, pero está metido o metida en una serie de situaciones, de problemas internos, de estrés en el trabajo, de situaciones que no le permiten como hacerme caso, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es hablar con la persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo siento que pues a lo mejor ya no me quieres porque no me haces caso. Entonces, esta hipergeneralización tenemos que tener mucho cuidado y observar el todo, ¿no? El todos los hombres son infieles, por ejemplo. Ese es como que, ese escucho mucho. O todas las mujeres son malas, ¿sí? Los hombres, pues todos no lloran, ¿sí? Entonces, pues no, es como algunos hombres son infieles, algunas mujeres son malas, ¿sí? Los hombres pues sí pueden llorar, entonces ese todo
o nada o siempre, tendríamos que modificarlo y convertirlo en algunas veces, algunas ocasiones. Por ejemplo, si yo digo todo me sale siempre mal, no, pues algunas veces pues me salen mal, ¿no? En algunas ocasiones me equivoco. Esto no quiere decir que siempre me equivoco, no, pues en algunos momentos, pues sí, claro, porque no soy perfecta, ¿no? O no soy perfecto. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con estos términos, ¿sí? Acuérdense, de nunca, siempre, todo. O sea, en general, las palabras así como absolutas, sí tenemos que cuestionarlas, ¿no? Y detenernos, porque no es real, o sea, no, de verdad no es real que todo pasa de esa manera o que siempre. Por eso te invito a que te detengas tantito y reflexiones a que si te parece que los absolutos sean reales y te vas a dar cuenta que no. Ahora te pediría que tuvieras unos minutos en este momento y que te dieras cuenta qué absolutos utilizas, que muchas veces también tienen que ver con creencias de la cultura, creencias familiares, y que a veces pues las tomo como mías, pero pues no he vivido la experiencia, ¿no? Por ejemplo, una chica me decía, no, pues es que de verdad todos los hombres son oportunistas, ¿no? Me decía, o todos los hombres son infieles. Y entonces yo le pregunto a esta chica, a ver, ¿a ti te ha pasado? ¿Has tenido alguna infidelidad? No, pues no. ¿Y en tu familia tu papá ha sido infiel? No, pues tampoco. Ah, bueno, pero es que mi amiga, y es que lo escucho. Entonces, bueno, ni siquiera lo tienes en la experiencia y ya lo estás viviendo. Y bueno, lo más importante de esto es el impacto que causa en tu vida, porque al estar teniendo como una creencia real, que no es real, de que todos los hombres son infieles, pues entonces vas a sentir mucha inseguridad con tu pareja, lo vas a estar celando mucho y vas a pensar que en cualquier momento te va a ser infiel, ¿no? Como esta otra palabra, ¿no? De que todos los hombres son oportunistas, ¿no? Bueno, si tienes esa idea, no vas a poder confiar y tu relación con los demás, sobre todo obviamente con los hombres, pues va a tener muchas dificultades y tu relación con el sexo masculino y con tu pareja, pues simplemente no va a ser positiva, va a haber muchos conflictos. Entonces, por eso sí es importante que también te detengas a analizar, y sería muy interesante, por ejemplo, que hicieras una lista de todas esas creencias falsas que las has vuelto absolutos y que para ti son una realidad, pero cuando sabemos que no es una realidad, pues que no es una ley, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, si hay hombres fieles y hay mujeres infieles y hay mujeres fieles, o sea, no es una ley. Aquí lo importante es darnos cuenta que el tema de oportunismo, el tema de infidelidad no es un tema de género, ¿sí? Sino son situaciones que viven las personas que los llevan a vivir y hacer de esta manera. Sí, bueno, otra distorsión cognitiva muy importante se conoce con el nombre de designación global, en donde se utiliza en forma automática designaciones peyorativas para describirte a ti misma, a ti mismo, en lugar de describir lo que realmente eres. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque se vuelve como un estereotipo, ¿sí? Entonces, en lugar de estarte diciendo a ti misma y a ti mismo despectivamente que eres, no sé,
torpe, poco inteligente, incapaz, y a lo mejor con palabras todavía más fuertes. Bueno, lo que estás haciendo es simplemente designándote algo en forma muy fuerte, con un juicio muy grande, y es una distorsión porque finalmente pues no es la realidad, porque tú no eres eso, ¿sí? Obviamente es importante que tengas un autoconocimiento y que sepas cuáles son tus cualidades y cuáles son tus defectos, por supuesto, ¿sí? Es muy diferente que tú sientas que tienes una limitación sobre algo y que digas, bueno, pues a mí se me dificultan, por ejemplo, las matemáticas y no las desarrollé como tal, entonces no tengo esa capacidad, pero es muy diferente a que te dijeras soy torpe y no sirvo, y pues simplemente estás diciendo una etiqueta que no es realmente lo que tú eres. Recuerda que tú eres una suma de situaciones, de cualidades, pero sobre todo eres una esencia. En donde sí, obviamente, sí tienes que conocerte, sí tienes que aceptar tus debilidades, es muy importante, tampoco las vas a negar, pero no vas a como a globalizar y decir, ay, es que soy una persona incapaz, es que soy una persona tonta. Y llegas simplemente a esa conclusión sin darte cuenta que tienes dones, que tienes cualidades, que hay cosas que sí puedes hacer, que sí sabes hacer, y hay cosas que, bueno, por supuesto no, porque no las desarrollaste, porque no tienes ese talento, pero es muy diferente a reconocerlo, a lastimarte, a hacerte daño. ¿Y eso qué te hace? Pues te incapacita, te bloquea, te congela, no vas hacia lo que tú quieres hacer y te vas creando, sobre todo, una imagen errónea de lo que verdaderamente eres. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? También otra distorsión se conoce con el nombre de filtrado, en donde prestas atención selectivamente a lo negativo y desatiendes lo positivo. Y entonces, ¿qué haces? Que es como si miraras las cosas con unos lentes oscuros o sucios, en donde solamente ves la parte negativa y no ves la parte positiva. Y entonces también tienes que detenerte un momento a darte cuenta si tienes la tendencia a pensar negativamente y a ver con esos filtros, por eso se llama filtrado, con esos filtros que como si los pusieras en tus lentes, que distorsionan la realidad. ¿Y por qué no es así? Entonces sí es muy importante como aprender a quitar esos filtros y poder ver con claridad. Si tú a todo le encuentras el lado negativo, pues detente a ver como el otro lado, ¿no? Como decir, bueno, y ahora, ¿cómo se verá lo que estoy percibiendo sin ese filtro oscuro, ¿no? ¿Cómo se ha de ver? ¿Ha de ser diferente? Solo pregúntate. Por eso te estoy pidiendo, pues, que reflexiones, que analices cómo estás percibiendo la vida y sobre todo, cómo la estás interpretando. Acuérdate que lo más importante no es la situación o lo que vives en sí, sino la forma en cómo lo interpretas y además la intensidad de la emoción que le das, ¿sí? Porque si tú, por ejemplo, en el tema de generalización, si tú dices, bueno, es que nadie me reconoce, es que nadie se fija en mí, finalmente todos me rechazan, y tú empiezas a darle toda esta intensidad de dolor, de tristeza, de amargura, en donde pues todos me rechazan, no hago nada bien, pues esa emoción
esa es la que importa, porque esa es la que te va a terminar haciendo sufrir, inclusive, como te decía, pues hasta enfermarte, ¿verdad? El impactar a tu cuerpo de tal manera que tú solito, que tú solita te incapacitas para vivir tu vida y sobre todo también lograr tus objetivos. Súper importante, porque si estás teniendo esa tendencia a mirar las cosas en forma negativa, en distorsionar la realidad, en interpretarla, pues te vas a tener un objetivo, pero te vas a desviar. O sea, si tú ibas derechito o derechita, pues de repente todo eso te va a hacer a que no llegues y te vayas por otro camino. Porque de hecho, estas interpretaciones, como decía al inicio de este programa, las hacemos desde que somos niños. O sea, desde que somos niños nos contamos cuentos, ¿sí? Hacemos toda una historia de que a lo mejor mi papá no me quería porque pues casi no lo veía, ¿no? Y entonces interpreto que su ausencia o su poca presencia significa que no me quería, que no le importaba. Y resulta que mi papá, precisamente, o puede ser mi mamá, se iban a trabajar y se la pasaban trabajando y trabajando, porque esa era la forma de darme su cariño, de proveer, de dar a sus hijos, y yo interpreto eso como una falta de amor y hay una distorsión, no es la realidad. La realidad es que ya sea papá o mamá o los dos trabajaban para proveer, y es una forma también de dar amor, ¿sí? A lo mejor no es la única y en ocasiones la más idónea, pero finalmente sí es una forma. Cuando los padres trabajan para sus hijos, para proveer, es una forma de amarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos una clara interpretación, ¿no? O que mi papá o mi mamá no eran como lo suficientemente afectivos y no me abrazaban o no me decían todo el tiempo te quiero. Bueno, es que entonces no me querían. Bueno, es otra manera de distorsionar la realidad, porque habría que ver cómo es la personalidad de cada persona y pues no expresa su cariño a través del apapacho, sino que lo expresa, por ejemplo, a lo mejor mamá haciendo una comida rica, ¿no? Y esa es la forma. No está diciendo apapacho, no está diciendo te quiero, pero está haciendo una comida rica. Entonces, muchas veces, pues, que vive la persona como no es suficiente, como una interpretación falsa de la realidad. Entonces, se dan cuenta qué importante es este tema de que podamos captar cuáles son aquellas distorsiones que yo manejo. Por eso, por mucha atención para ver con cuáles te identificas tú, para que finalmente trabajes en ello y dejes como pues de sufrir, que eso sería lo más importante. Otra distorsión es el pensamiento polarizado, que podemos llevar las situaciones a los extremos. Es como todo o nada, así, simplemente. O es todo o es nada. Y entonces esto también es una distorsión. Y es una distorsión del pensamiento porque las cosas no son así, ¿sí? No es como o me das todo el amor o no me das nada, ¿no? O me das toda tu atención o no me das nada. Y pues no es posible porque pues no se puede dar toda la atención, ¿no? Las personas tienen una vida propia, una vida personal que la vives con una serie de actividades y no te puedes enfocar, ni además es como lo adecuado, en una sola persona o en una sola situación, y por eso pues simplemente no existe eso de todo o nada. Así es que pon atención, por favor, porque si llegamos al extremo de decir, por ejemplo, o gano esa beca
o arruino mi vida. O me caso y ya no soy feliz. O voy a ese viaje o ya no me interesa nada en la vida. O logro ese trabajo y si no, ya no trabajo en nada. ¿Sí? ¿Se dan cuenta los ejemplos? ¿Cómo es posible que yo pueda determinar mi vida en base a una sola situación? Como si no gano esa beca, pues busco otras opciones, ¿verdad? Si no voy a ese viaje, bueno, busco otras alternativas. Si no logro ese trabajo, pues hay otros trabajos, ¿sí? Y también sucede con las personas, también como, a ver, o es contigo, como que solo es contigo, o sea, yo quiero solamente con Luis o con Luisita, nada más. Y si no es con uno, ya no quiero con nadie más, ¿no? Entonces, no es posible porque yo no puedo tampoco obligar a alguien que quiere estar conmigo. Si esa persona no quiere estar, pues tiene todo el derecho de no estar conmigo. Entonces, si yo quiero que sea a fuerza con una o con otro, pero esa persona no quiere, pues entonces tengo que voltearme a mirar. Seguramente hay otras personas que sí van a querer estar pues contigo, ¿no? Entonces esa distorsión de todo o nada también hace muy infelices a las personas y de hecho bloquean para lograr tus objetivos, ¿no? Porque si en el caso de que o es ese trabajo, o sea, yo quiero ese trabajo y tiene que ser solo ese trabajo y si no, nada, ya no me interesa nada, pues obviamente me estoy bloqueando porque como desde donde solamente puede haber la única opción en la vida. Tenemos un mundo de posibilidades y lo que tenemos que hacer es realmente mirar más allá de lo que yo creo que nada más existe, tanto en situaciones como en personas. Por lo tanto, esta es una distorsión. Es una distorsión en mi pensamiento creer que a fuerza las cosas tienen que ser de una manera y no pueden ser de otra. Porque la vida no es así, ¿verdad? La vida tiene muchas, de veras, altas y bajas y sobre todo tiene muchas posibilidades, muchas alternativas. Así es que vamos entrando, ¿no? Cada vez a más distorsiones, sobre todo para que tú veas con cuál te identificas y cuál es la que más te está afectando en este momento de tu vida, ¿sí? Otra distorsión muy importante es la autoacusación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me culpo de todo lo que está a mi alrededor. Y entonces es como por mi culpa sucedió esto, por mi culpa sucedió este otro. Y entonces ahí también es una distorsión porque en realidad, en primera, yo no controlo la vida, no se puede controlar a los demás y no es posible que todo sea por mí. Si es como si girara alrededor de mi vida o de mi mundo, no. Entonces, las cosas no pasan así. Es verdad que en algunas situaciones de vida yo pueda haber hecho algo incorrecto y que sí tenga yo tal culpa, que más bien la nombraría como responsabilidad. Asumir la responsabilidad de lo que hago y lo asumo y entonces pues lo rectifico. Pero de eso a que yo sea culpable de todo o responsable de todo, pues no es posible, ¿no? Es como si se enferma mi pareja o se enferman mis hijos, pues yo tengo la culpa de eso. No. Bueno, en relación a mis hijos, si son pequeños, bueno, tengo la responsabilidad de cuidarlos, ¿sí? Pero también ellos también ya tienen su responsabilidad también de cuidarse. Y lo mismo sucede con mi pareja o con mis amigos o con mis seres queridos. Si yo no tengo la culpa de lo que les pasa, solamente tengo la responsabilidad de lo que me pasa a mí, porque también me parece una posición inclusive un poco como soberbia pensar que todo está como en mis manos, ¿no?
siendo que vuelvo a repetir que la vida en sí misma está más allá de todo y por lo tanto pues no está en función de mí. Por eso te pido que tengas cuidado y atención de si llegas a caer como en estos errores de pensamiento que parten de una irrealidad, ¿sí? Bueno, pues ya vimos algunas distorsiones. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos para ver otras. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Empieza por mí. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. El sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar, si quieres hacerlo nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por mí. puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar, si quieres algo nuevo, empieza. Bueno, pues estamos de regreso. Estaba yo viendo mi celular que me están haciendo algunas preguntas interesantes. Entonces, bueno, voy a contestarlas. La pregunta es, ¿cómo preguntarle sin llegar a hostigar? O sea, ¿cómo preguntar sin llegar a hostigar? ¿Sí? Bueno, esta pregunta es muy importante porque ciertamente las personas se pueden sentir hostigadas cuando nosotros establecemos un juicio, ¿sí? Cuando yo le digo a una persona es que tú eres, es que por ejemplo es como tú no me quieres, tú no me atiendes, tú no me haces caso, o sea, cuando usamos como así el tú, yo le llamo la pistolita, lo que yo estoy haciendo es señalando a la persona y la estoy juzgando. Entonces, siempre que haya esta intervención, la persona se va a defender porque estoy diciendo tú. Aquí lo importante es al preguntar, es decir, bueno, es que, a ver,
por ejemplo, ¿no? Cuando yo te mando un mensaje y no me contestas, yo siento que no me haces caso. Entonces, ya estoy explicando, estoy siendo específica, estoy diciendo cuando te saludo y no me contestas, yo siento que no te importo porque no me haces caso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Digo mi sentir, que es muy importante decir cómo me siento con lo que está haciendo la otra persona, y le expreso, cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera, ¿sí? No estoy juzgando, no estoy diciendo es que tú no me quieres, o sea, eso ya es una interpretación. En cambio, si yo digo esto, doy oportunidad a que la otra persona me diga, bueno, es que no te pude contestar porque estaba yo muy ocupada o muy ocupado, estaba en una junta, no me estaba bañando, o sea, no pude, o sí, no te saludé, no te contesté porque traigo muchos problemas en mi cabeza, ¿sí? O sea, aquí lo importante en todas las distorsiones que estoy mencionando es que siempre verifiques, preguntando a la persona. Ahora, para que no la hostigues, pues no hay que criticar, no hay que juzgar y partir del yo. Yo me siento así cuando pues tú haces esta situación o pasa esto. Entonces acuérdense, la regla de oro es no criticar, no juzgar. Entonces, bueno, a ver, aquí hay otra pregunta. Cuando me imagino, dice, al yo imaginarme cosas, ¿también afecto a la otra persona? A ver, de alguna manera sí la afecto. Porque si yo me estoy imaginando, por ejemplo, esto es muy común, bueno, esto pasa a muchas parejas. Yo me imagino que tú me eres infiel. Este es como a mí me lo plantean mucho en consulta. Yo me lo imagino, o sea, me imagino que cuando estás en el teléfono estás hablando con alguien. Me imagino y me imagino y me imagino. Entonces llega un momento que si estoy todo el tiempo con estas ideas, la otra persona sí se siente ya afectada porque se siente que no se confía, que las cosas no son así, que está contestándole a unos clientes, que de verdad no está sucediendo eso. Entonces sí se llega a afectar a la otra persona y se afecta muchísimo la relación de pareja. O la relación también puede ser con un amigo o con una amiga, puede ser con los hijos, con los padres. Siempre que yo interpreto las cosas y me creo historias, sí afecto mis relaciones con los demás y en algún momento puedo llegar a afectar inclusive la autoestima de las otras personas, porque si las otras personas no tienen la suficiente fuerza interna, pues si yo todo el tiempo me estoy imaginando cosas y estoy poniendo en la otra persona situaciones que no son, llega un momento que sí puedo afectar. Hay que tener mucho cuidado, claro que sí. Bien, dice un ejemplo. Si tengo una relación a larga distancia y los dos tenemos nuestras actividades, pero a él no le gusta estar mucho en el celular, pero a veces me deja en visto y siento feo, ¿cómo hacérselo saber sin presionar? Miren, pues es lo mismo que acabo de decir, ¿no? Ajá, claro. Aquí me preguntan, entonces hay primero que preguntar antes que interpretar. Claro, esa es la idea. La idea es que siempre verifique. Regreso al ejemplo de la espera, ¿no? Yo estoy esperando a alguien con el cual hice una cita. Mi pareja, una amiga, un amigo, un cliente. Y yo estoy esperando y veo el reloj y no llega. Y yo empiezo a interpretar. ¿Le pasó algo o no le importa o no me va a comprar o no le interesa? Entonces mejor, pues tomo el teléfono y llamo, ¿verdad? Y digo, hola, ¿qué pasó? Te estoy esperando, ¿no? Ahora, si no me contesta, porque bueno, también puede suceder que la persona no me conteste, entonces lo mejor es esperar hasta que yo pueda hablar con esa persona y saber qué sucedió.
Entonces, detener mi pensamiento y decir, a ver, no voy a interpretar, no voy a inventarme historias, mejor espero y bueno, pues si ya me tengo que ir, pues me voy a hacer mis cosas, mis actividades y cuando tenga oportunidad, pues ya pregunto y verifico qué fue lo que pasó. Entonces sí, efectivamente, esa es la idea. Vamos a verificar y no continuar con la interpretación y con la historia que me cuento, ¿sí? Bueno, pues precisamente para ayudarlos a detectar sus distorsiones y poder darles una orientación y una guía, pues quiero recordarles que está CDEPSI. CDEPSI es un centro de desarrollo psicohumanista en donde precisamente estamos abocados para pues apoyar a las personas y acompañarlas en su proceso de toma de conciencia, dándoles herramientas para tener un mayor autoconocimiento y, bueno, información como la que les estoy dando ahorita. Estamos constantemente en CDEPSI teniendo talleres de desarrollo humano. De hecho, tenemos todos los sábados de 10 a 2, tenemos talleres de desarrollo humano. Este sábado vamos a tener el taller del color, donde vamos a conocer, comprender la importancia que los colores tienen en nuestra vida. Pues nos vamos a ir de vacaciones a partir de viernes, sábado, la próxima semana, en Semana Santa, y regresando el primer sábado de abril vamos a continuar con nuestros talleres de desarrollo humano que tenemos programado, el de alivio del estrés. Entonces estamos constantemente también actualizándonos y capacitándonos para poder apoyarlos de la mejor manera. Además, todos los jueves, también en CDEPSI, de 4 a 8, tenemos nuestros talleres de constelaciones familiares, en donde también siempre se forma un grupo para que podamos pues estar ahí para ustedes en lo que se refiere al tema de constelaciones familiares. En CDEPSI también damos psicoterapia, que también estoy programando darles información sobre lo que es la psicoterapia para que tengan también este conocimiento y sepan cuándo es importante acudir a una psicoterapia. Dentro de nuestro trabajo, además del el trabajo psicológico como tal, ¿verdad? Porque también somos psicólogos en primera instancia, tenemos lo que es todo el apoyo de pruebas psicológicas para hacer reportes, evaluaciones y la consulta psicológica, que es diferente a la psicoterapia, que voy a dedicar todo un programa a explicarles las diferencias. En nuestro centro también tenemos hipnosis clínica, flores de Bach, Reiki y también manejamos la biodescodificación para llegar a la comprensión de por qué nos enfermamos. Entonces, pues tenemos varias formas de apoyarlos y de que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida. Nuestros teléfonos son el 232-9506 y nuestro celular y WhatsApp es 22 25 80 75 81. Esto aquí en el WhatsApp pues también nos pueden pedir informes o nos pueden hacer preguntas como ahorita que nos estuvieron haciendo, ¿verdad? Entonces inclusive las pueden hacer en cualquier momento, estamos a sus órdenes. Y también en nuestro Facebook y la página, que también sería interesante que la visitaran para que nos conozcan, es www.cdepsi-h.com. También como parte del trabajo en CDEPSI, como una parte integral, tenemos el taller Mars,
Es un taller que se dedica a dar clases de pintura, de escultura, de dibujo, precisamente también para que tengan esta forma de poder expresarse y desarrollarse. Acuérdense que nuestra idea en CEDEPSI todo tiene que ver con el desarrollo personal, integral y bueno, y también familiar, porque tenemos, y de pareja, tenemos también la psicoterapia de pareja y la psicoterapia familiar. Entonces, bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda y para cualquier cosa que necesiten. Vamos a continuar con nuestras distorsiones. Estábamos hablando de lo que es esta designación global, que tiene que ver con esta distorsión que es la personalización. Suponer también que todo tiene que ver conmigo, que el mundo gira alrededor de mí y de alguna manera lo tomo todo personal. Aquí pues hay una indicación muy importante en que nada es personal. Tenemos los acuerdos de la cultura tolteca que nos dicen, dentro de uno de esos acuerdos es nada es personal, no te lo tomes personal. Sí, eso es muy, muy sabio, ¿no? Entonces, el gran error de la personalización es la reacción, la sobrereacción. Porque cuando yo me tomo las cosas tan personales y permito que todo me afecte de tal manera, voy a reaccionar. Pero lo más interesante es que esa reacción negativa que yo tengo ante eso que siento que es personal, pues ¿qué creen? No es real, es una distorsión, no se parte de la realidad, no es personal, ¿sí? Si alguien no te saluda y en realidad lo verificas, esa persona no te saludó no porque no te quiera saludar, porque está en su mundo, está en sus cosas. Así es que, pues bueno, tenemos que tener como ese cuidado y esa atención para darnos cuenta que pues como que no somos el mundo del universo, ¿no? Que realmente las cosas pasan, la vida tiene su cauce, las personas viven su vida y cada uno tiene sus problemas y están enfocados en sus cosas. Y así como cada quien está enfocado en lo suyo, pues también sería importante que si tú tienes esta distorsión, te enfoques más en tus cosas en tu vida y ya no permitas que te afecten tanto las situaciones y las personas a tu alrededor, ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado con la personalización, que también puedes caer en querer controlar todo. Y aquí puede haber una distorsión que se divide en dos en relación al control, ¿sí? A esta distorsión cognitiva se le llama falacias de control, que puedes caer en un hipercontrol o en un hipocontrol. El hipercontrol tiene que ver con que quiero controlar todo. Quiero controlar la vida. Y es una distorsión porque la vida no se puede controlar. Y en realidad yo no puedo controlar a nadie, ¿sí? Ni a nada, o sea, y mucho menos la vida, ¿sí? Entonces, por eso es una distorsión. Y la otra, que es la hipo, es donde vivo a la deriva, en donde también permito que los demás dirijan mi vida y que creo que yo no tengo el control de mi vida. O sea, yo no puedo controlar la vida de los demás, pero sí es muy importante que yo controle lo mío, mi vida, que yo sepa manejar mis pensamientos, mis sentimientos y que sea, como en algún momento les he dicho, el capitán de mi vida, en donde yo digo quiero ir hacia allá y entonces yo me voy a dirigir hacia allá. Por lo tanto, sí asumo el control de mi vida, no el de otros, el de la mía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en caer, ya sea en el hipercontrol, pretender controlar la vida de los demás.
Ahora, cuando una persona quiere controlar la vida de los demás es porque hay una gran inseguridad. Entonces, como me siento tan insegura o tan inseguro en la vida y de los demás, caigo en esa necesidad. Entonces, si una persona que tiene la necesidad de hipercontrolar se encuentra con una persona cuyas carencias en su vida la han llevado a tener un hipocontrol, pues imagínense lo que se crea, ¿no? La persona que dirige la vida de otra persona porque pues así se lo permite también. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto genera una relación insana en donde las dos personas no van a tener un desarrollo interno y no van a ir hacia adelante, sino que mutuamente se van a estar frenando y se van a estar lastimando. Por eso sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo atención si estoy cayendo en esta distorsión cognitiva, ¿sí? Y bueno, les quiero mencionar otra que es muy interesante y que la veo frecuentemente y que se llama lectura de la mente, ¿sí? Hay varias personas que creen que pueden leer la mente de los demás. Y bueno, pues esto no es posible. O a lo mejor ya en forma consciente todo el mundo va a decir, no, obvio, yo no puedo leer la mente de otra persona. Pero sí en su actuación están pretendiendo leer la mente de otra persona. A ver, ¿cómo sucede esto? Cuando, por ejemplo, yo digo, es que lo que tú piensas de mí es que yo soy esto. O sea, no, claro, así es. Entonces, yo estoy interpretando lo que la otra persona está pensando, ¿sí? Imagínense. Y esto lo escucho mucho. Y de verdad, yo lo veo en las terapias de pareja. Este es el gran tema, de verdad. En donde llega la pareja y me dice, no, es que ella piensa esto y esto y esto y eso. No, es que él está pensando esto y esto, ¿no? Y lo afirman de tal manera que de verdad se lo creen. O sea, de verdad hay una gran interpretación de lo que la otra persona está pensando acerca pues de ella, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, trae muchos problemas en las relaciones en general y bueno, ya ni se diga en las relaciones de pareja. Recuerda, en verdad, no puedes leer la mente de nadie. Lo que tú crees que está pensando la otra persona, lo estás interpretando, lo estás imaginando, porque no estás leyendo su mente. O sea, no sabes lo que está pensando. Entonces, pues bueno, detente, ¿no? Si te como que te observas y te cachas diciendo, no, pues es que seguramente está pensando. Entonces, alto, detente y di, no, estoy cayendo en una distorsión de mi pensamiento, porque no es real. O sea, yo no puedo de ninguna manera leer el pensamiento ni puedo saber realmente la emoción de la otra persona. Ahora, puedo intuir, que ese es todo un tema. La intuición, claro que es muy importante. Y yo puedo intuir como madre, por ejemplo, que mi hijo o mi hija están tristes y que están teniendo un problema o que algo está pasando y obviamente lo siento porque tenemos un vínculo muy, muy grande, muy profundo y lo que siempre tengo que hacer es verificar. O sea, voy con mi hija y voy con mi hijo y te observo triste, me parece que tienes un problema. Si quieres contarlo, bueno, sabes que aquí estoy, que bueno, cuentas conmigo. Pero aún así no puedo interpretar. O sea, sí siento y hasta puedo como madre o padre, porque a los papás también les pasa, como hasta de repente como sí saber un poco el problema. Ay, no, es que seguramente terminó con su novia, ¿no? O terminó con su novio. Y lo puedo sentir y lo puedo intuir. Pero bueno, de todas maneras,
tengo que verificarlo. Y también me puede pasar con la pareja, claro, si tengo un vínculo bien grande, si pues obviamente estamos viviendo juntos, sí puedo intuir que algo está pasando, que tiene un problema, que algo, o inclusive que está enojada o está enojado conmigo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues ve y pregunta. Oye, a mí me parece que estás enojada o estás enojado conmigo, ¿no? Y entonces ya la otra persona, pues si no, pues ¿qué crees? No estoy enojado contigo. Lo que pasa es que tengo una presión en mi trabajo y me peleé ¿no? Y ya nos va a decir. O nos dice, no, sí, efectivamente estoy enojado. Bueno, estoy enojada contigo. Y entonces es muy importante porque ahí se abre la comunicación, se abre el diálogo y entonces sí, te voy a decir, bueno, ¿qué está sucediendo? Porque lo que hace las distorsiones en general, sobre todo la lectura de la mente, lo que hace es bloquear la comunicación totalmente. Porque si yo tengo la certeza de lo que te está pasando, pues como para que te pregunto, y entonces ya no te pregunto. O sea, ya interpreté que te pasa esto, saqué una conclusión y por lo tanto, pues yo tengo la razón y cero comunicación. Y cuando yo a la otra persona le doy mi interpretación, y como seguramente ha de ser falsa, pues entonces la otra persona se siente juzgada y entonces lo que va a hacer es defenderse. Y entonces se genera un pleito, un problema y no se llega a nada. Por eso te invito, y considero que es un tema bien importante, que analices y pues seas honesto y honesta contigo si estás cayendo en alguna de esta distorsión, sobre todo para que la resuelvas y para que pues ya no tengas más problemas en tu vida, ¿sí? Para que tengas calidad en tu relación con los demás. Pues muchísimas gracias, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos el próximo jueves aquí en nuestro programa Crece a las 12. Que te vaya muy bien. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Conocer y reconocer te lleva a un cambio para equilibrarte. Te esperamos en la siguiente emisión. También renacerán los hombres. Esta